La sociología en Colombia inicia con el presidente Rafael Núñez, que gracias a su reforma política implementó el estudio de la sociología en Colombia por la Universidad Nacional de Colombia, junto con la Universidad Javeriana y Bolivariana de Medellín. Estas universidades son el culmen de la sociología en el año de 1950. Precursor y otros autores que ayudaron al crecimiento de la sociología en nuestro país. Empecemos con el precursor, Rafael Núñez, quien nació el 28 de septiembre de 1825 y murió en el año de 1890. Asumió el cargo de presidente en el año de 1880. Su vocación siempre fue ser político, quien lo ajustó con la literatura. Lideró la llamada regeneración. Es un proceso que guió la elaboración de la Constitución de Colombia en el año de 1886. Cambió el régimen federal y restableció una noción centralista y conmemoró que la religión católica como un credo oficial. Ahora en este también encontramos a un padre de la sociología, que es Orlando Fals Borda. Nació el 11 de julio de 1925 y murió en Bogotá en el año 2008, al tener 83 años de vida. Fue sociólogo barranquillero, quien buscó asimilar los cambios que se operaban en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, mediante la interrogación del conocimiento y la acción política. Fals estudió literatura inglesa e historia en la Universidad Dubuque y estudió también sociología en la Universidad de Minnesota. Se resalta de Fals un libro llamado La violencia en Colombia, del que fue coautor junto con Monseñor Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, en donde plantea los conflictos armados y varios terroristas que dañaban la libertad de los colombianos. También pasó sus últimos años de su vida reafirmando su interés por mezclar la investigación social con la acción política. Otro autor también muy conocido fue el cura guerrillero. Hablemos de Jorge Camilo Torres Restrepo, un sacerdote, sociólogo y revolucionario, quien nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929 y fue encontrado muerto en Patio Cemento, Santander, el 15 de febrero de 1966. El 25 de septiembre de 1954, el padre Camilo se trasladó a Bélgica con el fin de iniciar estudios sociológicos en la Universidad de Lovaina. Al llegar a Colombia, participó en la fundación de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, en que ejerció la docencia entre los años de 1959 y 1962. Al llegar a la universidad, se juntó con el sociólogo costeño Orlando Fals Borda, quien fundó la Facultad de Sociología en esa universidad. Por último, hablemos del autor que murió muy recientemente y que también ayudó al crecimiento de esta historia sociológica. Hablamos de Alfredo Molano Bravo. Fue un escritor, sociólogo y periodista que nació en Bogotá en 1944 y falleció también allí, en Bogotá, el 31 de octubre del 2019, tras luchar contra el cáncer. Molano recorrió las zonas rurales de Colombia con la intención de dar cuenta de las otras realidades que la habitan, como su cultura, su historia y también su religión, y observando de qué modo ellos organizaban y solucionaban sus problemas sociales. Molano también construye textos fundamentales con una perspectiva sobre los orígenes y el desarrollo de la violencia
el desplazamiento forzado y las problemáticas rurales que se encontraban expuestas en nuestro país. Estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia, donde fue discípulo de Camilo Torres. Finalmente podemos decir que gracias a Orlando Falsborda, Camilo Torres y otros sociólogos en que ayudaron en el crecimiento de la Facultad de Sociología en Colombia, creada como departamento de la Universidad Nacional de Colombia entre los años de 1959 y 1966, en la cual se ocuparon de estudiar acerca de las zonas de violencia, las acciones comunales, las reformas agrarias, la pobreza urbana y otros temas también similares a estos. Mi opinión personal acerca de este tema y de la materia a la cual estoy implementando este cuestionamiento de la historia de la sociología en Colombia, opino que acerca de esta clase de sociología general, que ha sido muy interesante comprender cómo mirar desde otro punto de vista los fenómenos sociológicos, pues gracias a esos autores como Durkheim y otros más personajes que contribuyeron en el saber de esta materia. Considero que fue algo muy interesante aprender de este tema. Es algo que nos ayuda para nuestra formación. Los hechos sociales hacen que nosotros, como futuros líderes de una comunidad, podamos comprender y ayudar a los grupos de entidades que se encuentren en dificultades.